Un saludo para todas las personas que habitualmente observan los videos de este canal. Em, Vamos en el día de hoy a hablar acerca de la necesidad de comprender la continuidad de la vida, de que la vida no se trunca, la vida se transforma. Y para ello vamos a recordar una frase del psicoanalista suizo Carl Jung, que señalaba que la psique inconsciente cree en la vida después de la llamada muerte, que para algunos es solamente una transición. Este conjunto de ideas, enseñanzas, reflexiones son resultado de las exposiciones hechas por una mística estadounidense llamada Elizabeth Clare Prophet. Entonces, lo que voy a exponer está vinculado con la manera como esta persona a lo largo de mucho tiempo pues expuso en relación con temas como el que hoy estoy tratando con ustedes. Decía que hemos vivido en el pasado infinito, que viviremos en el futuro infinito. Y por lo tanto, el cese de la vida en el cuerpo físico no tiene por qué preocuparnos. Lo que es digno de nuestra mayor preocupación es que habremos logrado todo lo que queremos hacer por Dios, por nosotros mismos, por nuestra familia y por nuestra comunidad. También por las causas favoritas para la humanidad que hayamos tenido antes de que ese cuerpo se quede sin fuerzas y se rinda, como parte apenas natural de lo que sucede. Sin embargo, como vemos en las noticias todos los días, uno nunca sabe cuándo la oportunidad de esta vida se puede acortar para nosotros o para nuestros seres queridos. La preocupación por la llamada muerte, que algunos denominan transición, es la preocupación por algo que no es real. La llamada muerte no es real porque no es un cese de la vida, entendiendo que la vida está vinculada con la conciencia. Eso es lo que nos dicen las experiencias cercanas a la muerte, a menudo llamadas las ECM, experiencias cercanas a la muerte. La muerte es el nombre que se le da al proceso por el cual los sistemas del cuerpo físico se apagan, llamémoslo así, el cerebro, el corazón y el resto eh, eh, de órganos y de sistemas que lo siguen. Pero no es un cese de la vida o la conciencia o la continuidad de esa unidad que llamamos alma. No es que dejemos de existir. No es que vayamos al cielo o al infierno como clásicamente se señala. El asunto es que cuando acontece este fenómeno es que ya no poseemos cuerpo físico. Ese es el ajuste principal de ese proceso de transición o de la llamada muerte. En este punto de despojarnos del cuerpo físico, ya hemos preparado el escenario para lo que sucederá a continuación.
Vale decir que a lo largo de nuestra vida, cada pensamiento que tenemos, cada emoción que sentimos, cada acción que tomamos hace que nosotros estemos utilizando la energía de Dios. Lo he dicho en otros videos en este mismo canal, que esa energía de Dios es su hálito. Estamos hablando del Espíritu de Dios, conocido muy popularmente como el Espíritu Santo. Realizamos nuestras acciones y hechos por la cascada de luz que viene desde nuestra fuente divina a nuestros corazones. Y cuando recibimos esta energía, es una corriente cristalina, es una corriente que pudiéramos decir, como aparece metafóricamente, la corriente cristalina del agua de la vida. Entonces, calificamos esta corriente con pureza o la calificamos con aspectos negativos como envidia, ira, miedo, duda, depresión, celos o cualquier otro tipo de emoción no constructiva. Estas vibraciones discordantes agobian a los demás, producen malestar en quien nos rodea. También nos agobian y crean una acumulación de negatividad. Y esa negatividad puede permanecer allí hasta que transformemos nuestros odios en amores, nuestra dureza de corazón en misericordia y en perdón, nuestras energías guerreras en energías apacibles que generen paz. Nuestra calificación de la energía de Dios, es decir, del hálito del Espíritu de Dios, es acumulativa a lo largo de nuestras vidas y determina mucho de lo que nos sucede entre vidas, entre una y otra vida. Es muy importante que entendamos este proceso. Hay muchas variables que determinan lo que sucede después de que dejamos el cuerpo en la transición que habitualmente llamamos muerte. Es importante que nos familiaricemos con una serie de posibilidades y de peligros potenciales. También será necesario explicar lo que necesitamos saber para prepararnos para enfrentar esos peligros potenciales. Cuando fallezcamos, la gran mayoría de nosotros entrará en un periodo intermedio en el que se prepararán una vez más para estar en escena en nuestra próxima vida, es decir, tener otra encarnación. Un pequeño porcentaje de personas habrán cumplido su razón de ser en la tierra, seguramente a través de muchas encarnaciones, y habrán cumplido todo su ciclo. No regresarán, sino que seguirán adelante en su evolución espiritual, en ese cosmos de Dios, en esa gran hábitat de las distintas moradas que tiene el Creador. El objetivo final de toda nuestra existencia es dejar de reencarnar, logrando la unión con nuestro ser superior, con nuestra presencia divina, después de haber logrado las maestrías necesarias en ese proceso de aprendizaje que hace el Espíritu Divino a través de nosotros en el plano de la materia, en el plano de la creación material. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte regresan con una sensación de esta unión divina, cuando hay esa vinculación con el ser superior o la presencia divina. Y por supuesto las personas que viven esta experiencia anhelan mantener la dicha que han experimentado en ese proceso de contactar con el otro lado, por decirlo de alguna manera, incluso mientras viven el resto de una renovada oportunidad para seguir viviendo en el plano material. Surge una pregunta que es obvia y es, ¿a dónde vamos y por qué?
Muchos de los que hemos orado por muchas almas después de que han partido de este mundo, han podido tener la experiencia de ver qué es lo que les sucede a estas almas. Yo no he tenido esa experiencia, pero por ejemplo la mística Elizabeth Clare Prophet sí tuve esa oportunidad. Y señala, por ejemplo, lo siguiente. Al concluir la guerra del Golfo en el Medio Oriente, ella estaba orando por los que habían fallecido, no solo por los soldados estadounidenses y las tropas de los países aliados que habían estado dentro de esa guerra, donde pues no se calificará el carácter imperial o no imperial de ese tipo de guerra que se hizo, porque ese es otro problema del karma complejo de la humanidad. El asunto es que ella estaba orando por todos los fallecidos estadounidenses, las tropas aliadas, pero también por los fallecidos de los otros bandos. Por ejemplo, de los ciudadanos, soldados y población en general iraquí, todos los que habían participado y todos los civiles inocentes cuyas vidas habían sido arrebatadas, como daños colaterales de las guerras que desafortunadamente siempre se generan. Y dice la mensajera espiritual Elizabeth Clark Prophet, lo que encontré fue muy interesante. Las personas devotas, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, aquellos de todas las naciones que verdaderamente de manera espiritual habían llevado una vida de oración y una vida devota y tenían corazones limpios, ya habían sido llevados por ángeles a retiros espirituales en el mundo celestial. Algunos de ellos tenían tal impulso de luz que ya estaban allí. Otros que también eran de la luz, pero no pudieron llegar, necesitaban ayuda. Así dice la mensajera Elizabeth Clark Prophet, que llamé a los ángeles para que se llevaran a estas almas, quienes recibieron a los ángeles y se fueron con ellos. Y señala, algunos de los musulmanes muy devotos que rezaban junto a sus cuerpos no podían pasar de sus cuerpos. Donde yacían sus cadáveres, allí estaban de rodillas en oración. Estaban en oración perpetua y lo habían estado desde el momento en que los habían matado. Eso observó esta mística norteamericana, estadounidense. Y continúa diciendo, pero entonces vi una cosa muy interesante. Vi a algunos soldados y eran de todas las naciones, incluida la propia estadounidense, que no tenían ningún deseo de ir a los reinos de la luz. Estaban muy enojados porque habían sido asesinados y expresaban esta ira con rabia o maldiciendo o con malas palabras. Estaban sacando una tremenda cantidad de ira y por lo tanto no fueron llevados a un lugar de armonía o de descanso o de aprendizaje. Esto no fue solo porque no eran aptos para ir allí, sino porque en realidad negaron a los ángeles que vinieron por ellos. Estos soldados dijeron que no querían ir a un retiro de luz donde pudieran aprender. Y esto pues señala Elizabeth Clark Prophet, es una gran lástima porque los ángeles son seguramente nuestros mejores amigos. Y no importa de qué religión seamos o si no tenemos una religión específica. Entonces, con esto podemos ver que estar involucrado en una guerra en cualquier lado no determina en dónde se encontrarán las almas después de pasar al otro estado post-mortem. Lo que hizo que estuvieran en un lado o en otro fue su estado de conciencia, el estado de nivel de vibración de su conciencia.
Y señala esta mística estadounidense que nuestra vida después de la muerte es única. Y señala que he observado todo tipo de condiciones sorprendentes con personas que han fallecido. Como he dicho, algunas almas son llevadas directamente al mundo celestial por ángeles justo después de su transición, de su partida. Tienen tal ímpetu en su servicio y en su amor por Dios que simplemente han gravitado al nivel en el que ya son nativos por vibración. Algunas almas van voluntariamente con los ángeles cuando llegan. Se despiertan, ven la verdad y se dan cuenta que deben ir con los ángeles a reinos superiores, donde pueden hacer lo que se supone deben hacer en el más allá, es decir, prepararse para un nuevo nacimiento, para una nueva encarnación. Pero algunas personas rechazan o ignoran a los ángeles porque estos individuos son muchos más felices haciendo lo que sea que estén haciendo en los reinos inferiores, que son niveles de ilusión que no son parte del mundo celestial. O pueden estar confundidos y pensar que todavía están en su cuerpo físico porque su entorno puede parecer familiar a la experiencia que tenían cuando estaban encarnados en el plano físico. Esto puede suceder fácilmente en los niveles inferiores del más allá, en un plano que se conoce habitualmente como el plano astral, el bajo astral. Algunas almas no tienen suficiente logro espiritual para llegar a los reinos celestiales por su propia cuenta. Deben esperar hasta que alguien en la tierra llame a los ángeles para que vayan a rescatarlos. Y ahí es como se entiende por qué la oración por los que han fallecido puede ser un elemento fundamental de ayuda, importante de colaboración y de apoyo para las almas que han hecho su transición. Dice Elizabeth Clark Prophet que le gustaría dar algunos ejemplos de personas que ha conocido y por las que ella ha orado cuando fallecieron por diversas causas para ilustrar la gran diversidad de circunstancias en el más allá. Va a citar a- el caso en que ella denomina atrapado por el hábito. Y comienza la narración de la siguiente manera. Una mujer falleció a la edad de 60 años. Ella había tenido cierta dedicación al camino espiritual durante unos 4 años. Pero cuando ella hizo las llamadas de oración por esa alma, la encontró atrapada en los reinos inferiores del más allá. Estaba rodeada de simpatía y autocompasión, por lo que estaba atadas a otros allí mismo de, que vivían o tenían la misma vibración. Estaba sentada con un par de mujeres que tenían una actitud más bien chismosa. Cuando la mensajera o espiritual vio esto, ella proyectó su presencia divina hacia ella y le dijo, debes escucharme, debes ir con los ángeles que han venido a llevarte. Y dice la mensajera, el alma de esa mujer me miró y a los ángeles y dijo, ¿por qué estás aquí? Entonces recordó y dijo, oh, sé por qué estás aquí, tengo que ir contigo. Se volvió hacia las otras damas y les dijo, tengo que irme ahora, voy a un lugar mejor. Ese ejemplo me parece estupendo para ver cómo en esos otros planos muchas de las cosas que vivimos acá no cambian. Ahora, las otras dos damas que estaban con ella, que estaban allí por su propia deuda con la ley divina, es decir, por su propio karma, le dijeron, ajá, ya lo veremos, no serás feliz allí. Estaban tratando de disuadirla de ir con los ángeles al mundo celestial. Cuando las personas se quedan atrapadas en los reinos inferiores hay un tremendo impulso para mantenerlas allí.
Afortunadamente, esta mujer eligió ir con los ángeles. Y se dice esto porque allí se respeta, como en toda parte de la creación, el libre albedrío, la libre decisión. Esto le dio un buen comienzo para regresar para su próxima vida a esta mujer y progresar en su camino espiritual. Ahora cita otro caso de alguien que estaba viviendo una experiencia de cáncer terminal. Y dice Elizabeth Clark Prophet que había un antiguo miembro de la iglesia en la que ella estaba y que dirigió, que murió de cáncer a los 65 años. Ella no tuvo demasiado impulso espiritual en sus 14 años dentro de la comunidad. Era una mujer, era una miembro de esa comunidad. No tuvo mayor impulso espiritual durante los 14 años que perteneció a esa comunidad religiosa, de esa iglesia. La última vez que la habían visto se veía bien, pero en ese momento esa persona le dijo que no le faltaba mucho para permanecer en este mundo y sabía que se reencarnaría. Y dice la mensajera, cuando oré por ella después de su muerte, ya estaba en el mundo celestial, asistía a clases allí para prepararse para su próxima vida en la tierra. Otra experiencia en la cual tuvo la posibilidad de ver lo que estaba sucediendo en los planos eh, más allá de la materia, es el caso de una persona que tuvo una sobredosis de cocaína. Dice Elizabeth Clark Prophet, conocía a un joven que había venido a los Estados Unidos desde Sudamérica. Había dejado de usar marihuana y cocaína, pero luego regresó a América del Sur y finalmente pasó de una sobredosis de cocaína al otro plano. La sobredosis puede haber sido un accidente o puede habérsela dado a alguien que pretendía quitarle la existencia. Le robaron después de su muerte. Cuando Elizabeth Clark Prophet se enteró de su fallecimiento, hizo un llamado al arcángel Miguel y a los ángeles del rayo azul, de la llama azul que es de la protección, para que encontraran al alma de esta persona y la llevaran a donde pertenecía. Los niveles inferiores donde fue encontrada el alma de esta persona, que no son parte del mundo celestial, son lo que esta mensajera define como el plano astral, ya como lo mencioné hace un tiempo. Estos niveles inferiores tienen insondables profundidades que son de obscuridad, descendiendo a niveles que cualquiera reconocería como la imagen tradicional de lo que hemos llamado el infierno. No es fácil de encontrar la gente allí. Decía Elizabeth Clark Prophet, siempre pido a los ángeles que lleven a la persona al lugar apropiado de aprendizaje y preparación para su alma. Bueno, el alma de este joven que fue encontrado sentado en un bar en el plano astral. Había estado de fiesta desde que murió. Murió de sobredosis y entró en el plano astral bajo y allí se involucró en sitios y lugares de fiesta. Solo cuando un ángel del rayo azul se le acercó, meses después de su muerte, se dio cuenta de que estaba muerto. No lo sabía. Se puso histérico. Afortunadamente, él reconoció al ángel de la llama azul porque había aprendido a llamar al arcángel Miguel antes en su vida en el plano material. Pero fue un choque supremamente violento para su psique porque no se había dado cuenta que se había eh, desprendido de su cuerpo físico y era en otro plano y creía que el estar en fiesta en ese otro plano hacía parte del mundo material que realmente ya había dejado.
Vale decir con esto que algunas personas que han fallecido ni siquiera reconocen a un ángel cuando lo ven. A- Afortunadamente, para el caso del alma de este joven, sí tuvo la oportunidad de reconocer a un ángel. Y continúa el relato diciendo Elizabeth, este poderoso ángel tomó el alma del joven, lo puso a dormir y lo colocó en un retiro del mundo celestial para aquellos que necesitan desvincularse del evento de su fallecimiento para que puedan continuar con la evolución de su alma. Allí tienen una especie de descanso, aunque no sea en el cuerpo físico. Pueden estar descansando en este retiro durante días, horas, semanas, meses o incluso años, dependiendo del proceso de curación que deba continuar para esa alma. Y este, dice la mensajera, fue mi último contacto con él. Lo llevaron a donde tenía que estar. Fue un avance para él el darse cuenta de que no estaba entre los vivos, sino entre los muertos. Pasar por el proceso de la conmoción, ese choque, y luego ser colocado en un lugar para la curación de su alma. Narra ahora el evento de alguien que parte de este mundo por un disparo hecho por un intruso. Otro ejemplo de una experiencia en el más allá es el del lugar de una mujer soltera, una fotógrafa de 30 y tantos años que vivía sola. Le dispararon en su apartamento. No hubo robo ni abuso sexual y se desconocía el móvil. Cuando la mensajera oró por ella, ella estaba en el nivel astral en la ciudad donde había vivido. Ella estaba tratando de abrirse camino en alguna parte, pero estaba pasando por un mal momento. Se aferraba a una barandilla para evitar ser arrastrada por las mareas de los niveles más oscuros del más allá. Entonces la mensajera Elizabeth llamó a los ángeles del rayo azul, que es el rayo de la protección, para que la liberaran de esa condición en la que estaba. El alma de esta mujer lloró de alivio cuando los vio venir a rescatarla y fue llevada al mundo celestial, a un lugar apropiado para proseguir su proceso. Otro caso es el de un accidente automovilístico. Y señala a Elizabeth que un adolescente que conocía bastante bien, ella, murió en un accidente automovilístico. Y señala, cuando me enteré del accidente, varias semanas después, oré y llamé a los ángeles por él. Varias personas habían orado por él antes de eso, pero por alguna razón todavía estaba esta alma en la escena del accidente. Él no podría moverse y no podía escapar. Y dice, y no sé por qué, pero por alguna razón no pudo ser llevado hasta que llegó el momento en que llamé a los ángeles. Y eso fue pues otra acción de bondad de Elizabeth, hacer ese llamado para esta alma. Cuando los ángeles se le acercaron, se puso de pie, lo reconoció y les pidió que lo llevaran a donde se suponía que debía ir. Lo llevaron a un retiro especial en el mundo celestial dedicado específicamente a los adolescentes que han pasado por una muerte violenta o relacionada con las drogas. Allí se unió a otros adolescentes para hacer su rehabilitación. A los habitantes de ese retiro se les ayuda a adaptarse a la impactante experiencia de estar repentinamente fuera de sus cuerpos, porque esa es una experiencia totalmente traumática. Bien, y con esto, con esta explicación, dice Elizabeth, ahora que sabes que hay un lugar donde estas personas pueden ir a sanar, cuando escuchas de los adolescentes que fallecen por estas razones o incluso de aquellos un poco mayores que fallecen por un trauma inesperado, puedes orar fervientemente a los ángeles por estas almas para ser llevadas a un retiro especial para este tipo de seres. Otro caso que señala es el de una persona enferma de hemofilia y además de esto
con SIDA. Dice Elizabeth Clare Prophet, el siguiente caso es el de una mujer que estaba entrando en años y era hemofílica. Ella era un alma muy dulce. Ella me había enviado su foto y me dijo que se estaba muriendo de SIDA, que había recibido una transfusión de sangre y accidentalmente contrajo el SIDA. Entonces la mensajera Elizabeth mantuvo la vigilia con ella de oración y la acompañó hasta que finalmente falleció. Cuando oré por ella, dice, después de su muerte descubrí que estaba en cierto nivel del mundo celestial. Ella estaba en el cuerpo de una niña pequeña corriendo a través de prados de hierbas y flores y se estaba divirtiendo. Este tipo de actividad donde podemos volver a experimentar la infancia de nuestras almas es un proceso de sanación y un periodo de transición para preparar el alma para reencarnar y liberarse de las cicatrices de tal muerte, la última muerte que haya tenido. Esta mujer tenía karma, es decir, deuda con la ley divina, que solo podía equilibrarse con su muerte de esa manera. Y la naturaleza misma de su muerte fue justa, de acuerdo con la ley del karma. Así pudo pagar un gran peso de karma que muchas veces la gente tiene de vidas pasadas y se le da la oportunidad de reencarnar y seguir trabajando en la evolución de su alma. Con estos ejemplos vamos a detenernos acá para reflexionar y entender un poco más todo este proceso que tiene que ver con la transición, con la partida de este mundo y lo que puede suceder en un evento como este posterior a esa partida. Y la importancia de mantener un contacto con el mundo espiritual, de orar, de meditar, de hacer reflexión sobre la presencia de Dios, que esto hace que nuestras vibraciones en nuestra conciencia se mantengan en un alto nivel y que cuando tengamos la experiencia de nuestra propia transición de la vida, cuando lleguemos a ese estado, fácilmente podamos reconocer a quienes son nuestros auxiliadores para ir a los lugares apropiados dentro de las muchas moradas del mundo celestial. Les agradezco su atención y deseo que esto haya sido de mucha utilidad para ustedes, para que lo reflexionen con respecto al desarrollo de sus propias vidas y hacia el futuro de ustedes hasta cuando llegue el momento de su propia transición. Mis mejores deseos y hasta una próxima oportunidad.